Bueno, entonces vamos a recordar un poquitito lo que vimos la semana pasada. Habíamos clasificado las sustancias en sustancias simples y sustancias compuestas. Las simples eran aquellas que tenían un solo átomos de un solo elemento y las compuestas tenían átomos de dos o más elementos. Entonces, podemos ver algunos ejemplos de sustancias simples, por ejemplo, dioxígeno, ¿sí? Hierro sólido. Y también habíamos dicho, medio así como al pasar, no sé si lo habíamos trabajado mucho, lo trabajamos un poquitito más en los talleres, cuál era el número de oxidación de una sustancia simple. Siempre que tengan sustancias simples, ya sea uno solo, ¿sí? Un solo átomo para representar, o tenga dos, o tres, cuatro, lo que sea, siempre el número de oxidación de una sustancia simple va a ser cero. Y después teníamos las sustancias compuestas. Y dentro de sustancias compuestas habíamos clasificado algunas, en realidad habíamos nombrado algunos grupos de sustancias compuestas, como por ejemplo los óxidos, que tenían esa forma general que habíamos puesto como un elemento cualquiera de la tabla periódica acompañado por el oxígeno, donde se intercambiaban los números de oxidación o las valencias, ¿sí? Acá poníamos el 2 del oxígeno, acá poníamos el número de oxidación o la valencia del elemento. ¿Sí? Esta es la valencia del elemento. Los números de oxidación, habíamos dicho, para el oxígeno -2, ¿sí? Siempre. Y bueno, el elemento tiene el número de oxidación N. Y como ejemplos podemos poner algunos, ¿sí? Dióxido de carbono, trióxido de dihierro, otro que habíamos visto eran los hidróxidos. Para los hidróxidos habíamos visto la fórmula general que tiene que tener un metal, entre paréntesis, este grupo que se llama grupo hidróxido, y abajo teníamos una N que era la valencia del metal, que solamente podía tomar tres valores, 1 o 2 o 3, eso va a depender de la característica de cada metal y bueno, vamos a buscar ese número de oxidación en la tabla o en el apéndice. Y acá, como número de oxidación, teníamos el oxígeno con -2 y el hidrógeno con +1. Bien, y otros grupos que habíamos encontrado eran los hidrácidos y los oxoácidos. Acá nos vamos a poner algún ejemplo. Hidróxido de sodio, hidróxido de calcio.
Y este grupito de hidrácidos y de oxoácidos habíamos dicho que eran, los hemos clasificado también como que eran los ácidos, lo habíamos visto en la tabla del apéndice también, que estaban en un grupo más grande que era el grupo de los ácidos. Estos hidrácidos y los oxoácidos los encontramos en la tabla, ¿sí? Teníamos fórmula general, la pongo acá menos, pero esa N es el número de oxidación del elemento y el otro tienen esa forma general como para que los puedan identificar, pero esos los buscábamos en la tabla del apéndice. Y los números de oxidación siguen siempre que aparezca el oxígeno -2 y siempre que aparezca el hidrógeno +1. ¿Algún ejemplo? Ácido clorhídrico y ácido nítrico. Bien, acá, fíjense que cuando puse los ejemplos, ahí ya terminamos, digamos, con lo que vimos la semana pasada. Acá hay un detalle que no, detalle, no tan detalle, se ve medio borroso. Que no charlamos, que en realidad no lo dijimos la semana pasada, que fíjense que yo acá venía poniendo como estados de agregación, gaseoso, sólido, así, bueno, puede aparecer algún líquido, que acá justo no lo puse. Y acá aparece el ácido clorhídrico, como ejemplo, y el ácido nítrico, y entre paréntesis le aparece otra forma distinta que no es ni sólido, ni líquido, ni gaseoso, y le aparece el AC. Ese AC hace referencia, voy a sacar esto un chiquitín, después volvemos, a que ese ácido, este compuesto, lo puedo encontrar de dos maneras distintas. Si yo lo encuentro de esta manera, ¿sí? Con el estado gaseoso, lo voy a nombrar de una forma, y si lo encuentro con este AC acá abajo, lo voy a nombrar de una manera distinta. Si lo encuentro gaseoso, esto lo voy a nombrar como nombraba cualquier sustancia binaria, ¿sí? Compuesto binario. Al más electronegativo le agregamos la palabra uro y después nombrábamos el otro elemento. Entonces acá me quedaría cloruro de hidrógeno. En cambio, si lo encuentro así, con el AC, lo voy a llamar ácido clorhídrico. Profe, si querés nombrar la cantidad de sustancia en ambos, está bien decir un mol, tanto en acuoso como en gaseoso. Sí, sí, sí. Estamos. Lo que me implica a mí tener este acuoso acá, en realidad, es que acá yo estoy nombrando una sustancia, que sería el cloruro de hidrógeno, y cuando hago referencia acá al acuoso, estoy haciendo referencia a que este gas se disuelve en agua y cuando se disuelve en agua genera una solución. En esa solución voy a tener cloruro de hidrógeno disuelto en agua y eso va a sufrir una transformación que lo vamos a ver, lo vamos a empezar a ver hoy, pero lo vamos a dejar un poquitito más claro a partir de la semana que viene o la otra y lo van a terminar de entender completamente cuando veamos ácido base. ¿Qué le va a pasar a este cloruro de hidrógeno? Va a sufrir una reacción en agua. Lo voy a poner así nomás como para presentarlo. Lo tienen abajo en la parte del apéndice donde están los ácidos. Lo tienen representado, esto que yo les voy a poner ahora, donde el ácido, ese cloruro de hidrógeno se va a disolver
y cuando esté en agua va a reaccionar y me va a generar dos iones, ¿sí? Esos iones tienen carga. Fíjense que yo que estoy poniendo una carga positiva es la primera vez que me aparece algo que tiene carga. Tengo una carga positiva acá y tengo una carga negativa. Cuando hablábamos de números de oxidación, no son cargas realmente, ¿sí? Son unos numeritos que les asignamos a los elementos, positivos o negativos, mostrando cómo serían las interacciones entre ellos, pero no son cargas. Cuando yo digo, por ejemplo, si quiero saber o nombro los números de oxidación acá, digo que el número de oxidación del hidrógeno es +1 y que el número de oxidación del cloro es -1. Hago una suma o una resta de los números, hago una suma de los números de oxidación para saber cuál es la carga neta, ¿sí?, de esto que tengo acá, y la carga neta me aparece 0, porque acá arriba no veo nada. Acá también, acá tengo una molécula y la carga es 0. Siempre que tengamos todo esto que yo puse acá, óxidos, hidróxidos, hidráceos, oxoáceos, cualquiera tenga, la suma de los números de oxidación va a ser 0. Por lo tanto, los compuestos son eléctricamente neutros, ¿sí? Fíjense que ninguno tiene carga acá arriba, no le escribí ningún numerito. Pero después tengo otro grupo de especies donde sí les voy a asignar una carga, que serían los cationes y los aniones. Este proceso que se genera acá, ¿sí?, que el ácido clorhídrico reacciona con agua y genera este catión que se llama oxonio y este anión que se llama cloruro, se llama ionización. Es un proceso de ionización. ¿Por qué es un proceso de ionización? Porque si yo miro acá, no tenía iones, no eran sustancias iónicas estas. Los iones aparecen acá, se generan en este proceso. No estaban y después de este proceso de ionización aparecen. ¿Tienen que quiero buscar en qué? Eugi, Sí, pero... bueno, me parece importante remarcar para hoy que estamos trabajando en fórmulas, más allá de un montón de detalle que lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el curso, que cuando yo represento la H, la CE mayúscula, la L y entre paréntesis la G, como está arriba de todo ahí en la pantalla, estoy representando una sustancia que vamos a nombrar cloruro de hidrógeno. Me está dando el estado de agregación, es gaseoso y es lo que llamamos los halogenuros de hidrógeno. Y en el renglón de más abajo, que está representado con la AC, entre paréntesis, la vamos a nombrar ácido clorhídrico, justamente porque tiene propiedades ácidas, un poco lo que estaba conversando recién Euge, y representa a el ácido clorhídrico, así lo vamos a nombrar. ¿Estamos? Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros cómo nos podemos dar cuenta del así, si ponemos que es acuoso, o sea, el estado, por ejemplo, la tabla del tema de la guía 2, de la guía, o sea, el tema 2, porque había casos que solamente nos daba los números de oxidación y no nos daba el nombre y nosotros teníamos que elegir la fórmula empírica y la nomenclatura. Bien. ¿Cómo le asignamos el estado correcto, digamos? Por ahí todavía no están completamente, o sea, hay que pensarlo un poquito. A medida que avancemos en el curso lo van a poder hacer como más fluido. Pero hoy lo que sí sabemos es que si se trata de una sustancia iónica, ¿qué estado de agregación le vamos a poner? ¿Qué pasó? ¿No hay respuesta? ¿Sólido? Claro, no sin el signo de pregunta, sólido, ¿sí? Si se trata de un compuesto que es covalente,
sólido también, ¿sí? Tiene que ver con las fuerzas entre las partículas constitutivas. Cuando esas fuerzas son muy intensas, la temperatura ambiente no alcanza a separarlos y les vamos a poner sólidos siempre. Y lo mismo en el caso de los metales. Ahora, cuando se trate de una sustancia molecular, ahí lo vamos a trabajar un poco más en el martes que viene, pero la posibilidad es que aparezcan, dependiendo del caso, en distintos estados, como sólido, líquido, gaseoso. Todavía no pueden definir esa parte, pero sí tienen un dato importante en el apéndice para ayudarlos. Por ejemplo, la página 377 del apéndice dice algunas sustancias que son gases en condiciones ambientes y sus propiedades sobresalientes. Entonces ahí ustedes pueden saber, ¿está? Entonces, la próxima clase, el martes, vamos a trabajar con una herramienta que nos va a ayudar a identificar mejor cuándo una sustancia es iónica, cuándo es molecular, y poder ver esto que les digo. Pero en general es esto, si la sustancia identifican que es iónica, es sólida. Lo mismo para sustancia covalente o para redes metálicas. Y para las moleculares hay que verlo, pero acá tenemos una lista de sustancias que son moleculares y gaseosas, o sea que ahí ya ganaste un estado. ¿Está? ¿Te sirve? Perfecto, correcto. Sí, sí. Bien. Buenísimo. Muchas gracias. Bien, bueno, y lo último que les quería mencionar de esta parte, que tiene que ver un poquitito con lo que les dijo Vero, que voy a buscar el apéndice que lo tengo por acá. Tenemos una tablita después de la página 379, donde teníamos la tabla donde están todos los ácidos. Si dan vuelta, van a tener otra tabla que dice los ácidos y sus aniones. Acá es donde abajo de esa tablita les dice que los aniones se generan por transformaciones químicas, y esa transformación química es la ionización de los ácidos, que es una reacción de ácido con el... ¿Sí? Que no es que tienen que saber hacer esto todavía, porque no vimos cómo son las reacciones, no vimos nada de todo esto, pero bueno, por lo menos se los quería presentar para que no se queden con la idea de que acá le arranco, ¿sí? En los casos que tengo acá, vamos al ácido clorhídrico, que es el que tenemos como ejemplo. Acá tienen el ácido clorhídrico, no es que se le arranca este hidrógeno o que se separan y que aparece este anión, sino que de la columna esta a esta columna que aparece acá, hay una reacción química para que puedan aparecer estos aniones. Esos aniones que provienen de esos ácidos tienen unos nombres específicos que están acá, que no los tienen que saber de memoria porque lo tienen ahí en la tablita. Por ejemplo, el ácido clorhídrico genera, después de esta reacción de ionización, un anión que es el anión cloruro, que no lo tengo que saber de memoria porque acá me aparece el nombre. Cualquier ácido que tengan, de los que están en la página anterior, que acá, bueno, están repetidos, cuando se generan esos procesos de ionización, se generan aniones, y de cada uno de esos aniones tenemos los nombres acá. Estos aniones sí tienen carga neta, negativa. 1, -1, -2, -3, -4, pero tienen carga negativa. Realmente la vamos a escribir arriba de la especie. Bien, y esto me da la puerta para ir a lo que serían las sales.
esas sales van a estar formadas por un catión, que es una especie con carga positiva, y un anión, que habíamos visto recién que eran especies con cargas negativas. Y ese catión y ese anión se van a pasar, ¿sí? Lo mismo que antes intercambiábamos las valencias, acá vamos a intercambiar las cargas netas realmente que tienen, pero le vamos a sacar el signo. Entonces, abajo del anión vamos a tener la carga del catión sin el signo, y abajo del catión vamos a tener la carga del anión sin el signo. Entonces, esto que está acá sería la carga bien, en los dos casos recuerden que no hay que ponerle el signo ahí abajo. Entonces, ¿cómo vamos? Vamos a hacer algunos ejemplos, pero antes vamos a clasificar estos aniones y estos cationes en cómo pueden aparecer, que esto también lo tienen en el libro. Fíjense que hay una diferencia grande acá, cuando vemos estos aniones. Algunos tengo un solo elemento, ¿sí? Fíjense, cloro, bromo, y en otros tengo más de un elemento, por ejemplo acá, cloro, oxígeno. Entonces, esos aniones pueden ser monoatómicos, o sea, tener una sola especie, o un solo elemento, o pueden ser compuestos y tener más de un elemento, ¿sí? Como por ejemplo, cloro, oxígeno. Entonces, vamos a tener aniones monoatómicos y compuestos. Entonces, los monoatómicos, un ejemplo podría ser el anión cloruro, y de los compuestos podría ser el hipoclorito, ¿sí? Que lo tienen ahí en la tabla. Bien, y de los cationes, también tenemos dos opciones, que serían los cationes simples, como por ejemplo el catión sodio, ¿sí? Que lo puedo mirar de la tabla, ¿sí? Por los números de oxidación. Todo lo que tenga en el grupo 1 va a tener número de oxidación más 1, y todo lo que tenga en el grupo 2, número de oxidación más 2. Y puedo tener también cationes complejos, que en realidad vamos a ver uno solo, que me acuerde, cualquier cosa, Vero, Gerardo me corrigen. ¿Qué cosa, Eugi? No escuché, perdón. Un catión complejo vemos en general uno solo, hay muchos, pero nosotros vemos uno solo, que es el catión amonio. Sí. Es A ese que veces, tiene... por ahí en vez de ponerles compuestos o complejos, a veces viste que les ponemos el poliatómicos para indicar la diferencia con el monoatómico, que tiene, por ejemplo, en el caso del hipoclorito, le ponemos mono, en vez de monoatómico, poliatómicos para los aniones y también puede ser para los cationes. Bien, yo se los puse así porque así lo tenían en el libro, para que no Bien. esté distinto con lo que ven en el libro. Bueno, y sí, el amonio es uno de los que vemos como catión poliatómico. Y hay en algún lugar, que no me acuerdo dónde, lo tienen escrito en acá. Algunos cationes, bueno, acá aparece como poliatómico en vez de complejo. En la parte del libro les aparece como complejo, que aparece como poliatómico. En la página 377 les aparecen estos dos cationes poliatómicos, ¿sí? El amonio y el metilamonio. Pero en general usamos más el amonio.
Bien, entonces, las sales las vamos a poder construir con cualquiera de estos aniones combinados con cualquiera de estos cationes. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. El que todos deben conocer es el catión. En realidad el compuesto que van a conocer es el cloruro de sodio, que es el componente mayoritario de la sal de mesa. ¿Sí? Tiene catión sodio y anión cloruro. Si yo quiero escribir la sal cloruro de sodio, voy a escribir el catión sodio, estoy siguiendo este esquema, el catión sodio, al lado el anión cloruro, y les voy a intercambiar las cargas sin los signos, ¿sí? Que sería un 1 y un 1. Como tengo dos unos, directamente esto no se pone y me quedaría de esta manera. También podría querer generar una sal entre el hierro 3+ y el anión sulfuro. Entonces, ¿cómo tendría que escribir eso? Bueno, sigo otra vez el esquemita este. Primero voy a escribir el catión, después voy a escribir el anión y después les voy a intercambiar las cargas sin el signo, ¿sí? Para el caso del hierro tiene un 3, lo voy a pasar acá abajo. Para el caso del azufre tiene un 2, lo voy a pasar acá abajo. Bien. Siguiendo con este ejemplo que tenemos ahí, el anión hipoclorito, voy a ver qué hago con el hipoclorito y el catión sodio. Entonces, voy a anotar el catión, después el anión, y después voy a intercambiar las cargas, pero sin el signo. Profe, una consulta. ¿Sí? En el ion anterior, ¿no habría que equilibrar las cargas? ¿Acá? Sí. En realidad lo hice, no lo dije, pero lo hice. Fíjate que cuando yo le pongo eso de acá de intercambiar las cargas de catión y anión, lo hago a propósito con un propósito. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, este tiene carga +3, lo pongo acá, este tiene carga -2, lo pongo acá. Cuando hago eso, en realidad lo que estoy haciendo es justamente lo que vos me dijiste, equilibrar las cargas. ¿Por qué? Porque yo tengo acá 2 hierros con +3, o sea, esto me estaría aportando un +6, y acá tengo 3 azufres con -2, o sea que estaría 3 por -2, -6, todo esto me estaría mostrando un -6. +6, -6 me daría 0. Claro, ahí entendí. ¿Sí? ¿Se ve? Buenísimo. Entonces, acá, si bien los aniones y los cationes tienen carga, realmente la tienen, cuando escribo la sal, esa sal no va a tener carga, ¿sí? Las sales también son compuestos eléctricamente neutros, ¿sí? Si bien sus componentes sí tienen carga, cuando los junto se van a electroneutralizar esas cargas que estoy escribiendo. Bien, también podría escribir anión sulfuro, sulfato y catión calcio. Entonces acá voy a seguir siempre el mismo esquemita. Anoto el catión, anoto el anión, anoto el catión, anoto el anión. Y ahora lo que voy a hacer es intercambiar las cargas. Acá tengo un +2, acá tengo un -2. Entonces, al sulfato le voy a pasar el 2 y el sulfato al calcio le va a pasar el 2. Cuando aparece esto, que tengo un 2 y un 2, otra vez aparece esto que los vamos a simplificar.
entonces me quedaría escrito de esta manera. Lo pueden pensar así, como lo hicimos recién, o parecido a la pregunta que me habían hecho pensando en equilibrar las cargas. Esta forma de intercambiar las cargas sin el signo es una forma mecánica de hacerlo. Si no, lo puedo pensar. Entonces digo, si tengo un catión calcio que tiene 2 cargas positivas y tengo un anión sulfato que tiene 2 cargas negativas, ¿cuánto de cada uno tengo que poner para que todo este compuesto me quede en carga 0? Bueno, 1 de cada uno. También lo puedo pensar acá, de esa manera. Si pongo un catión calcio, tengo en juego catión sodio y anión hipoclorito. ¿Cuántos de cada uno tengo que poner para generar la sal? Bueno, 1 de cada uno, porque tengo esas cargas, una positiva y una negativa. Acá tengo 3 hierros con más 3, tengo el hierro con más 3, el sulfuro con menos 2. ¿Cuánto tengo que poner de cada uno para llegar a esto? Lo podría pensar, ¿sí? Lo podría ir pensando, como tengo el hierro con más 3. Si agrego un sulfuro con menos 2, me va a quedar un exceso de una carga positiva. Entonces, ¿qué hago? Agrego otro sulfuro. Ahora tengo menos 4 más 3, tengo una carga negativa de más. Bueno, agrego otro hierro. Ahora tengo 6 positivas, 4 negativas, tengo 2 cargas positivas de más, entonces agrego otro sulfuro. ¿Sí? Lo podría pensar de esa manera también, ¿sí? Para poder llegar a saber cuántos puse. Entonces, bueno, cuando hice esa cuenta dije, tengo 2 hierros y 3 sulfuros. 2 hierros y 3 sulfuros. ¿Sí? Son distintas maneras de verlo. Lo pueden pensar de la que les quede más cómodo. Bien. Vamos otra vez, voy a repetir el anión sulfato, pero ahora el catión quiero que sea el aluminio. Más 3. Entonces, otra vez, anoto el catión, anoto el anión y intercambio las cargas sin el signo. Entonces, el aluminio le va a pasar al sulfato el 3 y el sulfato al aluminio el 2. Quedó medio feo escrito ahí porque me quedó medio apretado. Bien, y vamos a probar con este catión complejo que no lo habíamos usado todavía, ¿sí? Del amonio. Y seguimos con el sulfato. Entonces, anoto el catión, anoto el anión y después intercambio las cargas sin el signo. Entonces, el amonio le va a pasar al sulfato un 1, no lo escribo, y el sulfato al amonio le va a pasar el 2. Fíjense una diferencia acá, para tener en cuenta. Acá yo pasé, como tenía un solo elemento de estos, ¿sí? Cationes y aniones con un solo elemento, pasé directamente los numeritos y no puse paréntesis en ningún lado. Si lo quería poner, no pasa, o sea, me da lo mismo, pueden estar o no. Pero en este caso necesito sí o sí que estén esos paréntesis, porque si yo paso acá el 3, parecería que, sin el paréntesis, parecería que el 3 solamente afecta al oxígeno y no está afectando al azufre. Entonces, este paréntesis lo que me dice es, de todo este anión sulfato, lo tengo 3 veces. ¿Sí? O sea que ese 3 afecta a todo el grupo sulfato. Bien, yo estuve nombrándolos así más o menos, sin explicarlos demasiado. Vamos a ver cómo sería la nomenclatura de estas sales. La nomenclatura es muy fácil porque ya tienen casi todo. ¿Sí? La nomenclatura es anión, o sea, hay que nombrar primero el anión, de el catión, y entre paréntesis va la valencia del catión si es que puede actuar con más de una. Entonces, voy a ir despacito y los voy a ir buscando, ¿sí? Acá
lo estuvimos generando nosotros, o sea que ya sabíamos que teníamos. Supongamos que no sabemos que hay acá, ¿sí? Que todo eso no está, que ustedes están haciendo un ejercicio y les aparece esta sal y la tienen que nombrar. Bueno, entonces se van. Profe, la valencia esa del catión, La carga esa más que la del, puse en el sodio la es del, la la del nombre, la de valencia que tendríamos que nombrar, si es que... del catión, sí. Ok, gracias. Bien. Bueno. Volví a la tablita esta, ¿sí? A la de ácidos y aniones. Si yo quiero nombrar esto, yo ya sé, o sea, puedo identificar que es una sal porque tiene la parte del catión y la parte del anión. Fíjense que es muy distinto. Esperen que perdí la hoja que estábamos escribiendo al principio. Muy distinto a lo que teníamos acá, ¿sí? Acá tengo carbono, oxígeno, acá tengo o sea, cualquier elemento y oxígeno a la derecha. Acá tengo elementos y oxidilos, acá tengo hidrógenos y un elemento, o hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, un elemento y oxígeno. La forma es distinta a lo que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces, la podemos identificar esto como una sal. Cuando lo identificamos como una sal, la quiero nombrar. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, si yo identifico que esto es una sal, es como que pongo una barrera acá y digo, de acá para acá tengo la parte del catión, de acá para acá tengo la parte del anión. O sea que tengo que buscar un anión donde solamente tenga el cloro. Acá es fácil de darse cuenta y nos damos cuenta que si aparece el sodio, que el único número de oxidación posible es el +1, o el 0, ¿no? Pero bueno, el +1, este que lo acompaña sí o sí tiene que tener carga -1. Entonces, me voy acá a la tabla, ¿sí? Si no me doy cuenta de eso, y digo, necesito un anión donde aparezca solamente el cloro. Entonces, voy acá y digo, es este, porque si miro el de abajo tiene cloro y tiene oxígeno. Solamente con cloro aparece este que tiene el -1. Entonces digo, bueno, esto es un anión cloruro. Entonces lo nombro el anión, es el anión cloruro de el catión sodio. Y acá, si quieren, entre paréntesis, le ponen la valencia, que sería 1, o no lo pone porque siempre que aparezca el sodio combinado, el número de oxidación va a ser +1, o sea que no hace falta aclarar. Si nos vamos abajo, voy a explicar de varias maneras cómo yo me puedo dar cuenta. Si yo ya sé que las sales se arman intercambiando las valencias, bueno, me voy a dar cuenta que intercambiando, bueno, sí, las cargas, pero sin el signo, que este 3 corresponde al hierro y que este 2 corresponde al azufre. Si esto justo acá lo veo porque son los dos impares, pero si hubiese tenido, por ejemplo, un 4 y un 2, hubiesen estado simplificados, entonces no vería el numerito tal cual lo tengo escrito acá, ¿sí? Porque puede estar simplificado. Entonces, en este caso me doy cuenta fácil. Si no, la que no falla es la de poner la barrera, catión, barrera, anión. Entonces me tengo que ir a la tabla de los aniones a buscar un anión que sea solamente azufre. Entonces me voy acá y el anión donde aparece solo el azufre es el anión sulfuro y tiene 2 cargas negativas. Entonces, acá tengo el sulfuro de hierro y acá sí, entre paréntesis, necesito la valencia. Supónganse que yo esto no lo sé, ¿sí? Esto que está acá no lo sé. Vamos a tapar. Entonces a mí me aparece esta sal. Y yo con esa sal tengo que poder nombrarlo. Entonces yo dije, bueno, esto lo busco en la tabla.
un anión donde solo aparezca el azufre. Cuando lo busco, me aparece el anión sulfuro. Ahora no sé el número, es muy fácil porque ya lo sabemos, pero digo cómo sería el camino si yo no lo sé. Aparece el anión sulfuro. Quiero saber cuál es el número de oxidación del hierro. Supóngase que no me di cuenta que es este 3. Bueno, para saber el número de oxidación del hierro podría ser la suma ponderada de las cargas, o que en este caso coinciden las cargas de estos cationes y de estos aniones con los números de oxidación, ¿sí? Porque son monoatómicos. Entonces digo, bueno, tengo el hierro, que lo voy a poner como una X, lo tengo 2 veces, más el azufre, que lo tengo 3 veces, que ya me di cuenta que tiene una carga de -2 porque lo miré en la tabla. Todo eso me tiene que dar igual a 0, porque acá habíamos dicho que no tengo ningún numerito, por lo tanto, la sal es eléctricamente neutra. Entonces, con esto despejo cuál sería la valencia, el número de oxidación del hierro, que en este caso coincide el número de oxidación con la carga. Entonces me doy cuenta que es +3. Entonces pongo sulfuro de hierro 3. Y acá le tengo que poner, y no me da lo mismo, porque podría haber sido sulfuro de hierro 2, ¿sí? Porque el hierro puede tener número de oxidación +2 o +3. Vero, ¿vos ibas a decir algo? No. Iba a aclarar algo y justo lo dijiste vos, Ah, pero en general, bueno, acá en este caso, en el sulfuro de hierro 3, el hierro está actuando con su valencia 3 y el azufre está actuando con la más baja, el elemento azufre, que sería el -2. Y los números de oxidación, que ahí Euge escribió perfectamente para que sumen todos 0, sería +3 para el hierro y -2 para el azufre. Nada, pero justo lo aclaraste eso. bueno, bien. Entonces, profe, se refiere a la valencia del catión, la fórmula general, digamos, de la nomenclatura. Esta, No, cuando una cosita, el catión Mm. en realidad no tiene valencia. La valencia es del elemento. Por ejemplo, el sodio tiene valencia 0, sustancia simple, o 1. Ahora, cuando forma el catión, el número de oxidación pasa a ser +1 para el catión, ¿sí? Pero la valencia siempre es para el elemento. Ya cuando lo combino, estoy con para el catión, la carga es +1, el número de oxidación en este caso sería, ¿eh? Bien, voy rápido con estos de acá abajo, así hacemos algunos ejercicios. Otra vez. Uji, ¿se animarían ellos a darle el nombre a Vale. esa que está ahí, a esa sal en la tabla? Yo recién lo estaba chequeando y Ajá. me parece que es hipoclorito de sodio. Bien. Perfecto. Y ya que estamos, aprovecho y pregunto, ¿el número de oxidación del sodio en esta sustancia cuál sería? +1. +1. +1. Bien. ¿Y la del oxígeno? -2. Bien. ¿Y la del cloro? 1. +1. ¿Todos lo ven que en el cloro sería +1? Habría que hacer, si no se dieron cuenta cómo se busca el número de oxidación del cloro, podemos hacerlo de 2 maneras. Si sabemos que el anión hipoclorito es este, si sabemos que el oxígeno, siempre que aparezca en un compuesto, va a tener número de oxidación -2, y acá tengo una carga negativa, acá sería, también estamos haciendo una suma ponderada, nada más que acá el resultado no me va a dar 0, me va a dar -1, porque es la carga del anión. Entonces,
La del cloro no la sé, pero sé la del oxígeno, que es -2, y todo eso me da -1. Entonces, eso quiere decir que el número de oxidación del cloro es +1. ¿Sí? Y si no, pueden hacer la suma, igualando a 0, de toda la sal. Catión sodio sería +1, X, -2, igual a 0. Entonces ahí le haríamos la sal completa. Si no, lo pueden hacer del anión. Bueno, el de abajo, ¿cómo se llama? Sulfato de calcio puede ser. Perfecto, sulfato de calcio. Supónganse que no me di cuenta rápidamente, ¿qué hago? Pongo una barrerita acá, catión, anión. Me fijo un anión en la tabla que sea parecido a azufre, oxígeno 4. Entonces cuando me voy acá, busco algo parecido a azufre, oxígeno 4, lo encuentro, azufre, oxígeno 4 con un -2, y ese se llama anión sulfato. Entonces, bien, como me dijeron, sería el sulfato de calcio. Bien, acá ya tenemos identificado el anión sulfato. El catión sería el aluminio +3, entonces esto sería sulfato de aluminio. Bien, ¿y el último? Sulfato de amonio. Perfecto. Profe, en el sulfato de aluminio, ¿no deberíamos poner la valencia entre Sí, paréntesis? la podés poner si querés, pero el aluminio, el Sí. único número de oxidación que tiene disponible cuando está formando un compuesto es el bueno, no se ve acá, a ver si lo voy a hacer un poquito. A ver, yo tengo justo la tabla también en la mano. Ah, porque no se ve en la cámara. El único número de oxidación disponible es el +3. Ah, sí, está bien. Solo por eso no hace falta. En los que tienen más de uno sí, porque si yo les digo sulfato, por ejemplo, si les digo escriben el sulfato de hierro, me van a decir tengo la información incompleta. ¿Cuál escribo? ¿El sulfato de hierro 2 o el sulfato de hierro 3? Entonces ahí sí necesito sí o sí anotar la valencia entre paréntesis. Claro, ahí entendí. Buenísimo. Bueno, voy a completar este cuadrito, así ponemos acá las sales. Y vemos una cosita más. Entonces, estas sales, que son las que vimos recién, tenían la forma general catión, anión, y abajo del catión y del anión tenían la carga del anión y la carga del catión. Como algunos ejemplos, pongo los que teníamos por ahí, que hemos visto, cloruro de sodio, ¿sí? Que acá, bueno, no le había puesto antes el estado de agregación, son sustancias iónicas, las ponemos sólidas, sulfato de calcio, y sulfato de amonio. Bien, ahí puse algunos ejemplos. Bien, hay una clasificación que... Eugi, ¿sí? ¿puedo una cosita respecto ahí que veo que dice sales? Y entonces la fórmula está escrita, uy, justo se me borró, lo veo muy difuso ahora, dice Sí, no sé. catión. Catión, anión, ahí volvió. Bien, y cuando lo nombramos, entonces para nombrarlo vamos a nombrar el anión de cloruro de, sulfato de, nitrato de, el nombre digo, ¿no? A la hora de nombrarlo, y luego vamos a nombrar el catión metálico, el metal. Por ejemplo, sulfato de calcio, que es el metal. Cloruro de sodio, que es el metal. Y entre paréntesis, si hay más de una valencia, vamos a aclarar
la valencia de ese elemento metálico en esa sal. ¿Está? Ahí sería la forma para nombrar a las sales. Bien. Bueno, lo último que les quería decir para completar este cuadrito era que nosotros estuvimos viendo sustancias simples y sustancias compuestas. Pero fíjense que esas sustancias compuestas, si yo me voy a mirar acá, pueden tener sí o sí más, dos o más elementos, ¿sí? Por eso se llaman compuestas. Pero dentro de las compuestas podemos seguir clasificando. ¿En qué? Bueno, la puedo clasificar si tiene esa sustancia compuesta dos tipos de elementos. Fíjense que tengo carbono-oxígeno, hierro-oxígeno, ¿sí? Como sustancias binarias, porque tienen dos tipos de elementos. Si miro tengo sodio, oxígeno, hidrógeno. Tengo tres tipos de elementos, por lo tanto ahí la sustancia sería ternaria, ¿sí? En los ácidos tengo binario o ternario. Y en las sales puedo tener binaria, ternaria o cuaternaria, porque acá tengo nitrógeno, hidrógeno, azufre, oxígeno. Tengo 4. Entonces voy a completar este cuadrito viendo cómo serían esas sustancias si quiero clasificarlo desde el punto de la cantidad de elementos que lo componen. Entonces, los óxidos, todos van a ser binarios. Los hidróxidos van a ser ternarios. Los ácidos, tengo dos tipos porque tengo los hidrácidos y los oxoácidos. Los hidrácidos van a ser binarios. Los oxoácidos ternarios. Y de las sales, por eso a propósito puse estos ejemplos, voy a tener sales binarias, sales ternarias y sales cuaternarias. Bien, bueno, acá nos quedaría entonces este cuadrito completo con un súper extra resumen de lo que estuvimos viendo. Perdón, Euge, hay un comentario en el chat, una pregunta, justo estaba por hacer un comentario y vino la pregunta, así que está bueno. Preguntan si la sal siempre es sólida. Las sales están formadas por cationes y aniones, ¿sí? ¿Qué tipo de sustancias van a ser si sus partículas son cationes y aniones? ¿Qué tipo de enlaces se van a formar? Iónicos. Iónicos. Las sales son sustancias iónicas. Entonces, ¿siempre van a ser sólidas, Belén? Sí, sí. Perfecto. Buenísimo. Gracias. No, de nada. Profe, ¿Sí? y cuando pasan a ser hidratadas, cualquiera de esas tres que están en la clasificación pueden ser hidratadas o hay alguna que no. Vos decís si puedo escribir, por ejemplo, cloruro de sodio hidratado. Claro, si la binaria o la cuaternaria o la ternaria no pasa nada, o sea, si cualquiera puede llevarse a ser hidratada. En realidad hay algunas sales que pueden arrastrar agua cuando cristalizan y otras no. Pero, Vero, ¿hay alguna regla general
Yo los he visto. No, es una cuestión mucho de la empiria. Hay algunas sales que tienen esa particularidad, como explicaba Euge, cuando cristalizan, incorporan agua y forman una sustancia que se llama, por ejemplo, sulfato de cobre 2 pentahidratado. Ese lo trabajamos a veces en el laboratorio, pero bueno, ahora no va a ser posible. Y hay otras sustancias que no tienen esa posibilidad, pero no hay una regla. Y lo que me parece para destacar es que es una sal, es una sustancia, por ejemplo, este ejemplo que les doy. ¿Vos escribiste alguna, Euge, que acá no la veo, de las sales hidratadas? No. No, por eso, porque no las veía justo en donde estaba. Ya sea que hablemos de una sal, por ejemplo, ¿querés escribirles el ejemplito? El sulfato de cobre 2 es una sal, una sustancia iónica sólida. El sulfato, ¿cómo? No, que no la quiero escribir, quiero que escriban ellos. El Perfecto, sulfato, hagámoslo, buenísimo. No importa, el pentahidratado después yo lo escribo, pero díganme. Después hacemos la otra sustancia. Pero claro, una de ellas la pueden escribir perfectamente. Sulfato de cobre 2. Y la otra sería sulfato de cobre 2 pentahidratado. Son dos sustancias distintas. Voy a meter una cuestión de la vida diaria, si me permiten. Sí. Por ahí, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando comen un asadito, a veces cae la sal a las brasas y se produce que se calienta esa sal y saltan las chispas. La sal sólida, el cloruro de sodio sólido, dentro del sólido puede llegar a tener un poco de agua y cuando se calienta revienta y salta las chispas calientes. Es otra forma de hidratación dentro de lo que es el sólido propiamente dicho. Bien, bueno, ahí me pusieron en el chat cómo se escribe el sulfato de cobre 2, perfecto. Y ahora creo que a ver, se les conectó. ¿Cómo, Eugi? No te escuché, porque ¿qué? vi que un EF de química se había ido, pensé que vos te habías desconectado. No, estoy acá. Escucha, entonces, esa que está ahí representa, ponerle el estado sólido, ya que estamos, porque dijimos que es una sal, y todas las sales son compuestos iónicos y sólidos, y yo voy a aclarar que tiene una propiedad que todos la podemos ver, digamos, aunque no la tenemos delante, que es de un color turquesa muy lindo. Es color turquesa. Una propiedad, por nombrar una que es fácilmente observable. Y hay otra sustancia distinta de esta, no es la misma, ¿sí? Que ¿cómo se llama? Otra sustancia que se llama sulfato de cobre 2 pentahidratado. Esa sustancia es otra, distinta, no es la misma, aunque pareciera que fuera la misma, no es la misma, es otra sustancia distinta, tiene otras propiedades. Por ejemplo, es de color blanco. No es la misma sustancia, son diferentes. Y como las dos son sales, las dos son sólidas. ¿Está? Perfecto, sí. Bien. Una es una sal que llamamos anhidra, la otra es una sal hidratada. Son diferentes sustancias y las dos son iónicas y las dos se encuentran en estado sólido. Perfecto. Al igual que cualquier otra sustancia iónica, ¿sí? Por ejemplo, los hidróxidos son sustancias iónicas y también son sólidos. Por ejemplo, los óxidos iónicos, ¿se acuerdan? Un metal con un no metal, diferencia electronegatividad, el oxígeno será el no metal, diferencia electronegatividad mayor a 1,7, sustancia iónica, en ese caso, sólido, siempre. Y ahí está poniendo
un cristal de sulfato de cobre 2, Gerardo, ¿lo ven? Sí, sí, sí. Sí, se ve, profe. Bien, bueno, con todo... Pregunto, ¿hay alguna pregunta que haya quedado sin contestar respecto de las sales o del estado de agregación o que no haya quedado claro? Por mi parte no, profe, por ahora. No por ahora, profe, gracias. Bien, bien. Bueno, con esto que vimos hasta ahora vamos a poder nombrar casi todos los compuestos de estos que estábamos viendo inorgánicos que les aparezcan. Después los orgánicos ya son los compuestos de carbono, la nomenclatura es distinta. Pero con esto que estuvimos viendo van a poder nombrar casi todo, salvo que les aparezcan algunos otros compuestos binarios, ¿sí? Binarios, que no sean óxidos ni hidrácidos, ni una sal binaria, ¿sí? Que no entra dentro de esa clasificación, que son otros compuestos distintos, binarios, que no entran en estas clasificaciones que tenemos acá. Que vamos a dar dos ejemplos, que se lo pueden encontrar, que podría ser uno que creo que ya han visto, que es el carburo de silicio. ¿Sí? Si encuentran esto, así, para poder nombrarlo, no es un óxido, no es una sal, o sea, no me entra en ninguna de las clasificaciones que estuvimos viendo. Es un compuesto binario que no es ninguna de las que estuvimos viendo. Entonces, para nombrarlo, sigue siendo compuesto binario, al que es más electronegativo le voy a poner la terminación uro. Entonces, en este caso, sería carburo de silicio, ¿sí? Lo sigo nombrando como un compuesto binario y lo que podría, porque en realidad le puedo llamar carburo de silicio o le podría llamar monocarburo de silicio, lo mismo que en los ejemplos, o sea, todos los que sean binarios los voy a poder nombrar por la nomenclatura sistemática, ¿sí? Que me avisa cuántos tengo de cada uno de los elementos en la fórmula. Entonces, le puedo llamar carburo de silicio o monocarburo de silicio. Profe, ¿Sí? perdón si me voy de tema, pero ¿me podría dar una pequeña explicación de, bueno, lo leí en la página 72 del libro, donde aclara que, bueno, en este caso el ejemplo que estamos viendo, carburo de silicio, como que no existen moléculas de carburo de silicio, es respecto a los enlaces, ¿no? Que se enlazan con los vecinos o algo así. Sí. Eso lo vi, Sí. ¿verdad que termino acá? No, una cosita que, si bien vimos los enlaces químicos, los martes, fuimos en detalle por el enlace iónico, el covalente, el molecular, no terminamos justamente de presentar lo que estás mostrando, Eugi. Bien. Pero, ya que estamos, que está en la pantalla, y que Juan Ignacio está preguntando, podemos conversarlo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una sustancia simple, ¿sí? Me voy a ir a la columna que está más a la izquierda, donde dice 1. Entonces, esto es un cuadro, un diagrama de flujo, una herramienta que a ustedes les va a ayudar rápidamente a identificar si la sustancia es, como dice abajo de todo, red metálica, sustancia molecular, red covalente o red iónica. Y en base a eso, después van a poder predecir cuáles son las propiedades, que las vamos a ir trabajando de acá en más, el estado de agregación, ¿está? Entonces, eso que me preguntaron al principio, que yo dije después lo vemos, ahora como que volvió la misma pregunta, lo vemos ahora y ya está. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la herramienta? Yo tengo que saber si una sustancia es iónica, es sólida. Bueno, ¿cómo sé si es iónica? Bueno, me voy a ir fijando. Voy a empezar donde está el 1 y me voy a preguntar, el elemento, primero, la pregunta de arriba de todo, ¿cuántos elementos químicos forman la sustancia? ¿1 o 2?
En este caso estábamos en el monocarburo de silicio, son 2. Me vengo entonces a donde está el número 2. Voy a seguir haciéndome otra pregunta. ¿Qué tipos de elementos son? ¿Es un elemento metálico y un elemento no metálico o son ambos no metálicos? ¿Cuál es el caso? Ambos metálicos. Ambos no metálicos. Bien. Y luego, entonces, me voy a hacer otra pregunta que tiene que ver con si esa sustancia de la que estamos hablando, si fuera carburo de silicio, dióxido de silicio, nitruros, carburos, en general, boruros, ¿sí? Si es una de esas sustancias, como es este caso que estamos charlando, la respuesta es sí, ¿verdad? Es un monocarburo de silicio. Entonces voy a seguir esa flecha y me voy a fijar qué tipo de sustancia es. Se trata de una red covalente. ¿Está? ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros veíamos el enlace covalente, imaginábamos un átomo unido a otro compartiendo electrones y se formaba una molécula, una entidad, una partícula nueva que ahora va a formar parte o va a ser partícula constitutiva esa molécula de otras sustancias. Por ejemplo, en el caso del agua, en el caso del dióxido de carbono, se forma a través de un enlace covalente una molécula y esa molécula luego, por fuerzas secundarias, interacciona con otra y se forma la sustancia agua que todos conocemos. Hay otros casos donde ese enlace covalente que se formó, por ejemplo, en este caso del carburo y el silicio, es un enlace de los que llamamos extendido, donde no se forma una molécula, sino que es posible que cada carburo se una a varios silicios y varios silicios a varios carburos, así, siempre en una proporción 1:1, formando un cristal o una red. Entonces, ese sería el caso particular de algunas sustancias como son estas que están acá nombradas. El carburo de silicio, el dióxido de silicio. Entonces, esas sustancias van a formar lo que llamamos redes atómicas. Van a ser enlaces covalentes entre silicio y carbono y silicio y carbono, carbono y silicio, formando una red, un enlace extendido. Si quieren, pueden seguir probando con otras de las sustancias que vayamos viendo. Este cuadrito lo vamos a usar muchísimo, porque es una herramienta la que están pidiendo. ¿Cómo sé cuál es? Si es iónico, si es covalente. Lo pueden ir utilizando. ¿Quedó más o menos clara la pregunta que habías hecho? Gracias, profe. Sí, sí, sí. Buenísimo. Sí, muy buena explicación. Bueno, vamos ahora a practicar Ahí, un poquito. perdóname, ¿Sí? Euge, ahí en el carburo de silicio hay un ejercicio en la guía de problemas que piden los números de oxidación, que poner los números de oxidación. Creo que cabría aclarar para que lo puedan llenar los chicos cuando terminan el no metalenuro, el número de oxidación sería negativo, entonces el carburo en este caso tendría un número de oxidación -4 y para que el símbolo escrito de la sustancia quede neutro, el silicio sería +4, ¿no es cierto? Para poder completar ese cuadrito que tienen en la guía de problemas. Perdón por la interrupción. No, Gerardo, está perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer algunos ejercicios de la guía de problemas. Yo igual se los voy a copiar. El ejercicio 1 del tema 2, donde hay unos párrafos. Los voy a copiar en dos partes porque entero no entra. Voy a copiar uno de los párrafos, que es el párrafo 3. Ahí está. Bueno, y la idea es que podamos identificar en ese párrafo las sustancias que están nombradas, ¿sí? Y escribir la fórmula. Por ahora eso, y
también lo que podríamos hacer es identificar los números de oxidación de cada uno de los elementos en ese compuesto, ¿sí? Así que nos tomamos un ratito, léanlo tranquilos y vamos viendo cuáles serían las sustancias que aparecen, ¿sí? Cuando van apareciendo, si quieren me van diciendo y lo vamos escribiendo en la hoja. Euge, aclaro por las dudas, pero una sustancia, cualquiera sea de las que vimos, tiene una fórmula química que me muestra la proporción exacta en la que se combinan, tiene un nombre propio, y ya sea que yo esté en un país o en otro, hablando un idioma u otro, en un año o en otro, siempre la fórmula química va a ser inalterada. Va a ser la misma para esa sustancia. Y luego hay otras cosas que son con las que nosotros estamos más en contacto, sobre todo los ingenieros, que son los materiales, que tienen mezclas de todo esto, ¿sí? Pueden ser varias sustancias juntas, puede haber un solvente, mezclas. Y eso le ponemos un nombre genérico, que todos también sabemos de qué se trata, pero adentro tipo bolsa negra, hay de todo un poco, muchas cosas juntas, que no las puedo representar con una fórmula inalterada. ¿Sí? Digo, para aclarar, para que puedan encontrar sin tanta duda cuáles son esas sustancias en los parrafitos. Bien, bueno, ahí tenemos algunas respuestas. De oxígeno, vapor de agua, perfecto, y dióxido de carbono, voy a ir anotando. Bien. Profe, ¿puede mostrar la parte de arriba de la hoja? 2 segundos. ¿Sí? Muchas gracias.
Bueno, ahí estuve viendo en el chat y fui anotando lo que me fueron diciendo. Ya están todos. Creo que anoté todo lo que me dijeron. A ver. Repaso por las dudas. Me faltó el monóxido de estaño. Bien. Bien, bueno, acá me estuvieron diciendo entonces, voy a leer el parrafito. Dice, una pieza de bronce. Bien, ahí, por más que se hubiesen intentado escribir una fórmula química para el bronce, no, primero, bronce no les dice nada, digamos, de lo que estuvimos viendo hasta ahora, o sea que si quisiera no podría, pero además no la puedo escribir porque el bronce es una aleación, o sea, es una mezcla de varias sustancias. Lo que sí les aclara ahí, entre paréntesis, es que es una aleación de cobre y estaño. Entonces, me dijeron acá, cobre y estaño. Perfecto. Se encuentra en contacto con la atmósfera que contiene dioxígeno, vapor de agua y dióxido de carbono, entre otras sustancias. Debido a la presencia del dioxígeno en la atmósfera, la pieza de bronce sufre un proceso corrosivo, formándose sobre esta una capa de dióxido de cobre, de óxido de cobre 2, ¿sí? Que está acá, hidróxido de cobre 2, que está acá, carbonato de cobre 2, que tenemos acá, y monóxido de estaño, que estaría acá. Y después dice, la limpieza de la pieza se denomina decapado y permite eliminar la capa, obteniéndose así la pieza limpia. Para lograr el decapado de la pieza, la misma debe sumergirse en una solución de ácido clorhídrico. Bueno, ahí tenemos el ácido clorhídrico, que si yo lo quiero escribir, lo habían puesto por ahí en el chat, me parece. Sí, un poco más arriba. Está. Perfecto. Digamos, ¿sí? Nosotros representamos... En ese caso... Sí. Ay, perdón, Dale. Eugene. No, dale vos, dale vos. No, que en este caso lo que habíamos hablado al principio, podemos decir que el cloruro de hidrógeno se burbujeó en agua y se formó ahora una mezcla, pero esa mezcla tiene un nombre particular que es el ácido clorhídrico y siempre lo vamos a representar así como está. Cuando trabajemos con sustancias y las trabajemos, por ejemplo, en una reacción química, como reactivos o como productos, lo vamos a representar así como está ahí abajo de todo. A pesar de que particularmente en esa indicación ya nos está diciendo que hay una mezcla al tener ese AC, que después la vamos a trabajar en detalle, pero lo tomamos como una sustancia. Pregunto, sí. Eugi, Vale. me meto, pero ¿podés subirme para que vea lo de arriba? ¿Qué características tienen las tres primeras que están marcadas? Dioxígeno, agua y dióxido de carbono. ¿Están en estado gaseoso? Las tres están en estado gaseoso, muy bien. ¿Qué más? Todas tienen oxígeno en la... Perfecto. Sustancias moleculares.
Bien, buenísimo. Esas tres son las que había pensado. No sé si a alguien se les ocurrió alguna otra. Sí, se me ocurre otra, que ahora cada uno estamos en nuestra casa y todos tenemos esas sustancias mezcladas en el aire alrededor nuestro. Y con esta lluvia, el agua, uff, se nos fue para arriba. A mí La humedad ambiente. se me saturó el aparatito que me mide humedad. Claro. Está en HH, o sea, no Fuera de muestra. rango. Sí, está fuera, sí, ya quedó ahí. Así que. Bien. Escuchen, y me voy a saltear el óxido de cobre y me voy a ir a las dos siguientes sustancias que están representadas ahí, que se llamarían cobre metálico y, ¿cómo se llama la otra? Estaño. Estaño o estaño metálico, ¿sí? Pregunta, ¿qué tipo de sustancias son? Simples. Bien. ¿Algo más? ¿Cuál sería el número de oxidación del estaño? 0. Bien. Y además de sustancias simples, ¿qué podríamos decir? ¿Qué tipo de...? Bien, redes metálicas, Dante, perfecto. Sí, es un elemento metálico que forma una red unidos entre ellas las partículas constitutivas a través del enlace metálico. Buenísimo. Entonces, también sólidos. Excelente, excelente. Y, no sé, ¿alguna otra preguntita que se les ocurra o comentario? No. Yo Bueno. quiero probar con Ujú. otro párrafo que es más cortito, Dale. pero tiene algunas sales, lo siento entero, sí, que no las estuvimos viendo, esos aniones específicos. Ajá. Igual los tienen en la tablita para probarlos. Mientras van trabajando, hago un comentario y es que estos parrafitos los agregamos porque veíamos que a veces el mayor problema, además de identificar cuál era la sustancia o de representarla simbólicamente, que es lo que ya hicimos, otro problema era interpretar el texto completo. Cuando nosotros vayamos avanzando en la materia y nos acerquemos hacia el final, los textos, los problemas, las situaciones que vamos a tener que resolver van a ser como más parecido a esto, donde me nombra muchas cosas juntas. Después habrá que ver en ese problema en particular a qué le tengo que prestar atención o con qué voy a trabajar, pero vamos a describir una situación como está hecho acá. Por eso nos pareció interesante que desde el primer momento que se pudiera, ustedes estuvieran en contacto con mucha información, que la puedan ir como descifrando. Ahí creo que escribieron todos.
Sí, ahí lo estoy copiando. El carbonato de sodio está al final. Bien. Una maravilla, joyo. Ahí está, perfecto. Lo leo y voy marcando cuál es por las dudas, si alguien se perdió. Dice, el vidrio común es una mezcla de dióxido de silicio, acá, metasilicato de sodio, y metasilicato de calcio, que está acá abajo. Dicho material se obtiene mediante una serie de reacciones que se producen a partir de la mezcla a altas temperaturas de carbonato de sodio, acá, carbonato de calcio y dióxido de silicio. Genial. Bueno, por las dudas, ahí el único que aparece un poquitito raro que no estuvimos viendo es el metasilicato. No sabemos por qué Eugi, más. ¿sabés qué les quería preguntar? Sí. Si ellos pueden informarnos el número de oxidación del silicio en el metasilicato de sodio. Bien. Más Más 4. 4, puede ser. Más 4, dicen. El oxígeno tiene menos 2. Menos 2 por 3, menos 6. El sodio tiene... Más 1, pero hay 2 de sodio, o sea que quedaría Perfecto. 2. Y para que sea eléctricamente neutro, el silicio tiene que tener más 4. Impecable. Muy bien. Buenísimo. Bien, bueno, creo que no hubo problema. A mí por ahí me preocupa cuando aparece el metasilicato de algo, que como no lo habíamos nombrado, pero bueno, lo tienen siempre que les aparezca un anión, los tienen todos ahí en la tablita. Así que creo que eso está perfecto. ¿Alguien no lo pudo hacer o no lo pudo encontrar? Claro, yo no sabía cómo armarlo, pero claro, acá lo vi al final de la tablita. De la tablita. Sí. Aparece el metasilicato, entonces ahí copian como les aparece el metasilicato, ¿sí? Y si lo quieren hacer de sodio, saben que el catión sodio tiene una carga positiva, entonces o intercambian o dicen cuántos sodios necesito para electroneutralizar estas dos cargas negativas, entonces anotan el sodio 2 veces. Ahí está. Bueno, Beri, ¿querés largar la encuestita? Sí, escuchen, armamos unas encuestitas, ahí les muestro una. A medida que van respondiendo, pasamos a la siguiente, ¿sí? Para trabajar un poquito lo que vimos hoy. ¿La están viendo? Sí, por lo menos yo sé. Sí, saben. Y comenzó la votación. Vamos todavía. Nos estamos Ustedes adelantando al pueden. domingo. Sí. Me resultaría más fácil ir a votar esto igual, ¿eh? ¿Qué representa esa fórmula que está ahí? Es muy gracioso cómo se van moviendo las barritas. Sí. Nosotros cada vez que vota uno de ustedes se mueve una barrita o la otra. Está peleada el tema, sí, señores. No puedo relatar porque si no sería muy evidente. Sin embargo, hay una gran mayoría en una de ellas. La otra está peleada punta a punta. Sin embargo, un pelito va ganando otra. La que más votos lleva es... No lo voy a decir.
Peleagudo esta votación, che. Sí, aparte hay muchos que no están votando. No me queda claro si es que no pueden o no están decididos. De todas maneras, está bueno porque luego, al decir cuál ganó, vamos a poder verificar lo que hemos venido charlando toda la clase. Profe, ¿puede enfocar bien la hoja? Así se ven todas. ¿Para dónde? Ahí. Ahí. Bien. ¿Les parece que mostremos ya los resultados? Gerardo. No, espérate que están algunos todavía tienen ganas de seguir votando y hasta ahora ha votado una buena cantidad de gente, cosa interesante, de los presentes, ¿no? Damos unos segunditos por si a alguien más le gustaría responder. ¿Viste? Ahí está. Siguen votando, vamos. Está bueno. Hay una respuesta que tiene amplia representatividad. Está bueno. Pueden seguir votando, pero lo voy a mostrar para que todos lo vean y así lo podemos discutir, ¿sí? Porque si no se van a empezar a ir algunos que tienen clase y nos va a quedar sin discutir, ¿sí? Dale. Fíjense que hay 3 opciones. La última, ¿ustedes ven que tiene 32 votos de 56? Sí. Bien, esa es la correcta. Es 1 mol de moléculas de cloruro de hidrógeno o también podría ser monocloruro de hidrógeno. Esta última sería más correcta, pero generalmente le llamamos cloruro de hidrógeno. Cualquiera de las dos. ¿Bien? Entonces, vamos a ver por qué no las otras. Primero, para que se trate de ácido clorhídrico, ¿qué tendría que haber tenido esa simbología? El AC, perfecto. Y para que se trate de una molécula de cloruro de hidrógeno, ¿qué le estaría sobrando? El estado de agregación. Claro, porque acá al ponerle estado de agregación ya me está hablando que tengo un conjunto de partículas, un mol, una sustancia. Si no, sería una sola molécula ahí aislada, no la vería, no le pondría un estado de agregación porque no estaría interaccionando con otros. ¿Bien? ¿Les quedó claro a los chicos que pusieron otra respuesta? Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta de este? Y se largó la segunda. Pueden ustedes votar. Eugen. Uy. ¿Sabés qué? En la pregunta, yo no tengo posibilidades de poner subíndices. Por las dudas, aclaramos que se trata de... ¿Cómo se llama la sustancia que intenté escribir ahí?
sulfato de cobre. Está bien que no siguieron hablando, está muy bueno. Es la trampita. Sulfato de cobre, ¿y qué le falta? 2. Bien, sulfato de cobre 2. Euge, ¿estás ahí? Sí. Vos la podés escribir porque yo no le pude poner el subíndice, pero veo que alguien lo interpretó, que ese 4 es un subíndice. No tengo esa herramienta acá. Ahí está. Esa es la fórmula, por las dudas. Vero, ¿querés habilitar las otras? Así, por si alguien se Sí, quiere... no son, a ver, espérate, acá, dale, las lanzo todas y las van resolviendo, porque algunos ya terminaron. Y estas últimas dos está bueno Para jugar un poco con otras cosas. Lo importante es que lean bien cuál es la pregunta. Si se le pregunta número de oxidación o valencia, guarda de no meter la pata. Una vez que votaste no te puedes arrepentir. No, y me parece que no te deja votar 2 veces, pero bueno, está bueno si te arrepentiste y pasaste a la opción correcta, fíjate. No Eso lo vas a ver solo vos. Aparte no importa meter la pata, porque acá lo lindo es que nosotros podemos meter la pata y podemos darnos cuenta de que valió la pena meter la pata y ver que lo podemos ver desde otro punto de vista. No tengan problemas. Si uno mete la pata no pasa nada. A ver, ahora vengo, ¿me dan un segundito? Sí. También 2 puede ser. Ya estoy, perdón. Se me estaba volando la casa. Ah, no, es terrible el viento. Tremendo. Sí, sí. Lo bueno es que en el sulfato de cobre 2 hay un montón de respuestas
puesta. Ajá. Podemos ir mostrándolas, ¿les parece? Sí, sí. Dale, dale, Sí, nomás. porque ya en un momentito terminamos. Ay, no me había dado cuenta, eligieron casi todas. Sí, menos mal que la -1 no. El -1 no. Ah, Bien. Esa no tiene representatividad, por ejemplo. Escuchen, acá, esto se trata de una sal. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, sí. ¿Cuál es el anión? Sulfato. Sulfato. Si lo buscan en la tabla, el anión sulfato, ¿qué carga tiene? -2. -2. -2. Bien. Entonces, ¿qué carga va a tener que tener el catión cobre para que unido a un sulfato con dos cargas negativas, todo me dé me dé 0, porque esto no tiene carga, es la fórmula de una sal, es neutra. +2. La sumatoria +2. más 2. ¿Sí? En este caso decimos que el elemento cobre tiene un número de oxidación más 2. ¿Les quedó Profe, claro a los chicos que pusieron otra cosa? profe, Hable. perdón, de la encuesta, la primera, Sí. de... ¿Volvemos a la del hidrógeno, al del cloruro de hidrógeno? Sí, perdón, porque yo quise hablar antes y no me di cuenta que no tenía deshabilitado el micrófono, no sé por qué me pasó eso. Y estaba hablando solo y me di cuenta que lo tenía deshabilitado. Cuando... Nadie te contestaba. Claro. Contanos, volvimos, para todos, volvimos a la primera encuesta. ¿Cuál es la pregunta? Sí, que le preguntaba si podía explicar de nuevo para los que eligieron la respuesta errónea. Sí. Primero, como hay un estado de agregación, me está hablando de que tengo una sustancia, no una partícula constitutiva, no tengo una molécula. Tengo una sustancia con su estado de agregación. O sea, hay muchas partículas constitutivas formando un gas. Sustancia. Por lo cual, la que dice una molécula la tengo que descartar. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Bien. Y la otra que me queda es que hay dos opciones. Una que es mol de ácido clorhídrico o mol de cloruro de hidrógeno. Habíamos dicho que cuando esta representación aparece con estado gaseoso, me habla del halogenuro de hidrógeno. ¿Sí? Es una sustancia formada por moléculas en estado gaseoso. Ahora, cuando uno puede hacer interaccionar esa sustancia en agua, en un proceso que le llamamos burbujeo, porque ese gas entra al agua, se forma esto otro que representamos como HClAc, que es lo que llamamos ácido clorhídrico. Entonces, para que esto hubiera representado un mol de ácido clorhídrico, tendría que haber tenido, entre paréntesis, el AC. Claro, ahí está. ¿Tá? Por eso la correcta es la última, un mol de moléculas de cloruro de hidrógeno o bien monocloruro de hidrógeno. Perfecto, profe. Gracias. De nada. Volvemos entonces a la del número de oxidación del elemento cobre en el sulfato de cobre 2. ¿Estamos bien ahí? Sí. Me parece que habíamos explicado cómo calcular o cómo darse cuenta que en este caso el número de oxidación del cobre es +2, pero no dijimos nada de los otros. ¿Alguien quiere preguntar sobre por qué no pueden ser los otros o se dieron cuenta cuál era el error? Acá era que alguien quería votar otra cosa.
Bueno, ¿Querés que miremos rápido los otros dos? Porque Sí. son y 26. ya. La siguiente preguntaba, les voy a mostrar a todos lo que fueron respondiendo, preguntaba por la valencia del manganeso. ¿La valencia tiene signo? No. No. Bueno, entonces hay una No. única opción. Básicamente, porque los números siempre eran los mismos. Por eso Gerardo les decía que lean con atención. Y en este último caso, pregunta, ¿cuál es el número de oxidación del manganeso? Fíjense que se trata del mismo elemento, pero ahora en otra sustancia. En este caso, otra vez, S4 es un subíndice. ¿Y cómo se llama esa sustancia? Permanganato de potasio puede ser. Muy bien, es una sal, un compuesto iónico, sólido, es color violeta, y le llamamos permanganato de potasio. Bien, y acá otra vez hay que hacer que la sumatoria, la sumatoria de los números de oxidación de cada elemento en esa fórmula, sumados todos, me den 0. ¿Sí? Entonces, el número de oxidación del potasio, ¿cuál es? 1. Más 1. Más 1, perfecto, más 1. ¿Y el número de oxidación del oxígeno cuál es? Menos 2. Menos 2. Menos 2 por 4, menos 8. Menos 8 más 1 del potasio, menos 7. ¿Qué número de oxidación tiene que tener el manganeso para que, sumado a menos 7, me dé 0? Más 7. Más 7. Perfecto. Amplia mayoría, ¿vieron? Profe, ¿cómo sabemos en la tabla cuál de los dos aniones usar? Porque hay dos que tienen la misma fórmula, digamos, pero con distinto número de oxidación. Te escucho muy bajito, no escucho casi la pregunta. Que en la tabla hay dos aniones que tienen la misma forma, pero con distinto número de oxidación. ¿Cómo sabemos cuál se usa ahí, en ese caso? Esos aniones que están en la tabla no tienen el mismo número de oxidación, el distinto número de oxidación. Lo que tienen es, el anión tiene distinta carga. El menos 2 y el menos 1 es la carga de ese anión. ¿Está? Sí. Y ahí yo lo puse, Beri, ¿cuáles son los Dale, dos dale. que aparecen? Aparece el permanganato y el manganato, ¿sí? El de abajo es el manganato. Ahí te vas, vieron que yo les dije, buscamos algo parecido a manganeso, oxígeno 4, bueno, acá nos aparecen 2. En pocos nos pasa esto, pero si me pasa esto, tengo que decidir acá por el potasio. El potasio ya sabemos que tiene una carga positiva y tengo solamente 1. Entonces, evidentemente es este, porque si acá pongo un solo potasio, todo esto me queda con una carga negativa. Entonces, para poder hacer el manganato de potasio, la fórmula sería así. Entonces, ahí lo que me ayuda a decidir es quién la está acompañando. No sé si ahí está respondida la pregunta. Sí, gracias. ¿Sí? Buenísimo. Ahí creo que quedan mostradas las